coordinador fue el doctor Luz, y el que iba trayendo como temáticas al equipo de trabajo, por supuesto, fue él. Y nosotros, cada uno fue aportando desde su perspectiva, desde la experiencia, desde las anécdotas que iba escuchando. Yo quizás la que menos aporte hizo en ese sentido, en ese momento tenía 34 años. No saquen cuenta. No. Pero bueno, digamos, aportaba lo que era el método científico, cómo se citaba una fuente, por ahí lo que uno escuchaba desde chico en la casa, que contaban mis abuelos o mis padres, pero bueno, digamos, la parte política estuvo a cargo 100% de Jorgelina, que en ese momento estaba todavía en la municipalidad y tenía acceso al archivo. En la parte económica la fuimos trabajando entre todos. El doctor Luz se ocupó de lo que era la fecha, porque el 26 de agosto, donde ya lo vamos a comentar eso. Se fundaba la elección de esa fecha. María Elena estuvo trabajando toda la parte de las anécdotas, Juan Carlos la llegada de la televisión, Helio es un libro abierto, así que hubiese sido muy interesante que hoy nos estuviera acompañando, porque bueno, aportó de todo, Fidelicia, Caranday, sí. Las carneadas, que te contaba fuera de cámaras que el día que llegó con el relato que iba sobre las carneadas al libro, uno lo leía y vivenciaba como si estuviera en una carneada. Cosas, detalles que después, por la cantidad de páginas y demás, fueron quedando fuera del libro. ¿Por qué el 26 de agosto? Como fecha fundacional. Porque nuestro pueblo, a diferencia de los pueblos coloniales, no es un pueblo que siga la impronta de la fundación de las ciudades como Córdoba, que son ciudades coloniales, o podemos hablar también de Villa Concepción del Tío, ciudades que vienen desde la época colonial, donde la fundación de la ciudad y la fecha tienen que ver con otros parámetros fundacionales. Claro, cuando venía alguien y decía, aquí funda un pueblo. Exacto. En el caso de nuestra localidad, el eje fundamental para entender la fundación es el paso del ferrocarril. Entonces se toma como fecha fundacional la fecha que establece un decreto, que es en este caso el 26 de agosto de 1913. Esa particularidad se da en la mayoría de los pueblos, digamos, que tenemos aquí cerca, ¿no? Nosotros tenemos dos etapas en lo que es la fundación de ciudades en la historia de nuestro país, la etapa colonial, claro, y la etapa que llega con el paso del ferrocarril. Por eso que la mayoría de los pueblos de nuestra zona son pueblos medianamente contemporáneos, porque lo que provoca la fundación es justamente eso. Claro, y no hay un momento como cuando vino Jerónimo Luis de Cabrera, ya que hablaste de Córdoba, claro, que dijo, acá funda una ciudad. Eso no pasaba en estos pueblos. No, se levantaba un acta, claro, se firmaba con todos los presentes, se plantaba el rollo picota. Eso no pasó acá. De hecho, el tren pasa un año antes, y entre 1913, bueno, se establece como pueblo, y después llevó hasta 1918 el traslado de Villa Alicia hasta Alicia. Y ahí está el otro tema, Villa Alicia. A ver, para mucha gente aquí en el pueblo consideran, sostienen, y quizás con razón, de que se tiene que tomar la fundación de nuestro pueblo en los comienzos de la Villa Alicia. A ver, ¿cuál es un poquito el criterio en ese sentido? Eso ha sido estudiado por el doctor Bricio en profundidad. Sí, ya en su libro. De todas maneras, desde mi punto de vista, desde el punto de vista historiográfico, son dos localidades diferentes. ¿Por qué? Porque Villa Alicia tenía incluso hasta una escuela que no se trasladó a nuestro pueblo. La 188, hoy Fray Cayetano Rodríguez, nace acá. Nace en Alicia. La que estaba en Villa Alicia se traslada a otro lugar. Tenía sus instituciones, nosotros fuimos conformando nuestras instituciones. Entonces, desde el punto de vista historiográfico, obviamente que somos un desprendimiento de la villa. Claro, producto del paso de las vías. Porque el tren lo que hace es absorber aquel pueblo
y bueno, la población comienza a sentarse en las márgenes de las vías del tren. Claro. Algo parecido ocurre con la Andeta vieja pero bueno, ese es un posicionamiento muy personal. Hay que respetar el posicionamiento de cada uno. Claro. Y a ver, el paso del tren se da en diciembre de 1912. Claro, el paso del primer tren. 8 meses antes, más o menos, de la fundación de Alicia. Claro. Hay que tener en cuenta también el contexto histórico en el que llega el tren. No pasa al azar por nuestra localidad, ni por ninguno de los pueblos de esta zona. La llegada del ferrocarril tiene que ver con que esta era la zona productiva para el modelo agroexportador. Claro. Entonces, las líneas férreas estaban diseminadas en lo que era la pampa húmeda, que era la zona que producía para ese mercado. Y hablando de mercados, ahí lo primero es los almacenes de ramos generales que comienzan a erigirse, ¿no? Sí, Gilardoni y Bergoglio, los dos. Ahí te pregunto, lo que es el edificio de la Casa Gilardoni y el del Hotel Central al frente, ¿son más o menos de la misma época o había sido anterior el del Hotel Central? La verdad es que no sabría decirte, pero por el tipo de construcción son bastante contemporáneos. Claro. En realidad, en mi caso, yo viví muy de cerca lo que era el almacén de ramos generales acá en Bergoglio, porque mi papá trabajaba. Entonces, que es, dicho sea de paso, el lugar donde estamos ahora. El lugar donde estamos ahora. Entonces, bueno, esa parte del libro, con ayuda de María Elena y de Helio, por supuesto, que son los que más conocían, esa partecita la escribí con el corazón. No sé si con tanta objetividad, porque bueno, uno lo vivió muy, muy de cerca, lo que fue el almacén de ramos generales de la Casa Bergoglio. Sí, sin dudas. A partir de 1914 más o menos comienzan a funcionar los mismos, ¿no? Los dos almacenes, incluso había uno más donde ahora es Rapa Nui. Claro, sí. ¿Martínez era? Martínez, sí, Casa Martínez. Bueno, dentro de todo este repaso histórico, a ver, y vos mencionaste recién la idiosincrasia de nuestro pueblo. ¿Cuál rescatarías como el rasgo primordial en la esencia de Alicia, en ese devenir histórico? ¿En qué sentido? A ver, en el sentido cultural, social, lo que marca la idiosincrasia de nuestro pueblo. El piamontés. Sí, sí, nosotros tenemos las raíces muy fijadas a eso, a la llegada del inmigrante, claro. Las tradiciones que siguen pasando de generación en generación, la baña cauda, bueno, después las festividades, las fiestas mayas de Unión, las fiestas Julias de Filo, eso forma parte de nuestra idiosincrasia, la Expo Alicia, que viene desde la época de la fundación, más allá del cambio de nombre, es una fiesta que casi centenaria que forma parte de nuestra idiosincrasia como aliceños. Claro. Bueno, y hablando de fiestas, porque ahora se viene la exposición, las fiestas patronales, en aquellos años también el tema religioso tenía un papel donde se veía la disputa de los lados, ¿no? Cuando se tuvo que armar el tema de la iglesia. En realidad, inicialmente los patrones, el santo patrono de nuestra parroquia no era San Miguel. En las primeras festividades era San José y Santa Ana. Sí. Sí, San José y Santa Ana. Después, cuando la iglesia se levanta, que hay toda una historia detrás de eso. Que es muy linda, ¿eh? Sí, que forma parte del folclore no sabemos si en realidad fue así, es parte de los testimonios orales, y en historia somos un poco escépticos a lo que es la transmisión oral, porque como todo tiende a exagerarse algunas cosas. Claro. Pero, no hay documentos, digamos. No, pero bueno, a partir de que surge la iglesia, santo patrono pasa a ser San Miguel Arcángel. Claro. La fe ocupa en la historia de nuestro pueblo un lugar preponderante, ¿no? Sí, y sobre todo lo que es la fe mariana, ¿no? En la Virgen de Lourdes
Eso es algo que ha estado muy presente a lo largo de toda la historia de nuestro pueblo. La religiosidad, de hecho, ocupa un lugar muy importante en el libro de los 100 años. La religiosidad, la educación, porque una de las escuelas nació, mencionaste la Fray, 188 en aquel momento, ahí... En 1919, eso claro. Me acuerdo porque mi abuelo siempre decía que mi escuelita nació el año que yo nací. Ah, sí. Ahí En 1919. Claro. Bueno, a ver, el tema de digamos, el traslado definitivo del pueblo, de la villa a lo que hoy es Alicia, ¿cuándo se...? No fue... ¿Hay un registro de...? O sea, fue paulatino, pero ¿hay un Sí. registro de cuándo se finaliza o se completa? Estimamos que eso se pone en el libro, estimamos que alrededor de 1918, de todas maneras, al ser un proceso paulatino, no podemos decir a ciencia cierta Claro. que con exactitud terminó todo el traslado de Villa Alicia a Alicia, pero estimamos que ronda 1918. Che. De hecho, volvemos a la educación, al año siguiente fue necesaria una escuela primaria. Claro, con un número realmente importante de alumnos. Y que ya en aquella época funcionaba en esa escuela, obviamente que con docentes ad honorem, una primaria para adultos. Ajá, sí, mira vos. Claro, en una época donde... la educación no llegaba prácticamente a nadie. No. Lo que también hablábamos, ¿no? Un poquito lo que es el cambio o las diferentes miradas sobre el mismo tema. Históricamente el 90% de la gente sostiene, piensa, con razón también por supuesto, las vías dividen, separan, pero vos sabés que hace un tiempito, cuando aquí seguramente lo recordarás, cuando Jorge Bergoglio presentó un libro aquí Ajá. en Alicia, bueno, le habíamos hecho una nota a él y le preguntamos esto, como parte de la familia Bergoglio, y él dice que, claro, lo ve distinto él. A ver, la rivalidad existió, las casas de ramos generales, los clubes, pero que él lo ve como algo que lo potenció el pueblo, más que dividir. La rivalidad es una construcción de la sociedad. No tiene nada que ver con las vías del tren ni nada de eso. Y no está malo pensar diferente. Desde la diversidad se construye. Claro. Sí, uno lo escucha siempre. Uno, obviamente, siempre en el marco del respeto. Uno puede ser partidario de un club o del otro, de un partido político o de otro. Está bueno porque justamente en la diferencia de opiniones uno puede construir y mejorar. Sí, pero sin duda. En el marco del respeto. Lógico. ¿Qué te dejó ser parte de ese equipo de trabajo? Bueno, el aprendizaje que te decía recién, una relación de amistad que perdura más allá del tiempo. Te quería preguntar, sí. Perdón, ¿no? ¿El libro no se presentó el 24 de agosto? Sí, ahora, en 2 días. En 2 días se cumple el aniversario de la presentación del libro. Se cumple el aniversario. Bueno, eso también implicó muchísimo trabajo. Nosotros durante un año todos los días nos reuníamos, sí. Entonces eso genera lazos que superan el libro. Por eso a nosotros esta fecha es una fecha donde sabemos que sí o sí nos vamos a reencontrar.